contar cómo funciona la política, qué es en realidad. No voy a daros mis ideas, ni lo que a mí me gustaría que fuera, sino lo que es, para lo que sirve. ¿Cuáles son los principios por los cuales se rigen los partidos políticos? Ya sabéis que yo soy lo más políticamente incorrecto que existe, por eso nunca voy a ser un buen político. Me enemisto hasta con mis aliados, o sea, digo las cosas que no debería de decir para que la gente me siguiera, o sea, estoy haciendo todo el rato oposiciones a que la gente deje de seguirme, mis propios seguidores, porque les llevo la contraria, porque no les digo lo que quieren oír. Y eso, como digo, es la prueba de que yo no soy un buen político. Pero yo sí os puedo explicar lo que es la política, porque lo he aprendido durante todos estos años en los cuales, bueno, pues mi postura idealista sobre lo que yo haría, pues se ha visto matizada por la realidad de los acontecimientos y sobre todo por lo que ha hecho Donald Trump en estos años, ¿vale? Así que os voy a dar un baño de realismo. La política, hay gente que la define de diferentes maneras. Hay una definición que a mí me gusta muchísimo, que en su día me parecía bestia, pero hoy en día me doy cuenta, y con los acontecimientos que estamos viviendo, que es cierta. La política es la guerra en periodo de paz, o la política es la guerra hecha de diferente modo. La política es el arte de lo posible. ¿Qué quiere esto decir? Que en un régimen democrático, porque no os olvidéis de que vivimos en un régimen democrático en el que lo que manda es la opinión pública, es decir, la percepción de la ciudadanía de que yo, político X, voy a solucionar los problemas que tiene el país, ¿vale? Pero aquí entramos en un problema con la diversidad de medios de comunicación. ¿Cuáles son los problemas reales? Porque cada uno puede percibir, dependiendo de los medios de comunicación que lea, que el problema es diferente al que se pretende. Ejemplo, la ocupación. Para la gente de izquierdas no es un problema. Para la gente de derechas, que está leyendo otra información, la delincuencia por parte de los menas. Si uno ve los medios de comunicación o sigue los medios de comunicación de izquierda, no es un problema. Pero si uno tiene contacto con la calle, en España evidentemente lo es. El adoctrinamiento a los niños, ya sea por el antihispanismo o por la ideología de género, para unas personas no es un problema, para otras sí. Las muertes por violencia de género, para una gente que sigue unos medios de comunicación determinados durante 20 años les han hecho creer que eso es una cosa que afecta a la generalidad de las mujeres, mientras que otros opinamos que no, que esto es algo exagerado. Por tanto, es muy importante que tengáis en cuenta que aquel partido político que desee atraer a los votantes, a los ciudadanos, para su ejército, porque hay que decirlo, y lo voy a explicar, que en realidad son ejércitos, bueno, pues primero lo que tiene que hacer es hacer consciente a la gente de que existe ese problema. Y eso es una labor que en estos años de total censura nos hemos ocupado de ella los influencers, los periodistas alternativos, las redes sociales, saltándonos la censura de los medios de comunicación generales. Aún así, y esto es, ya me empiezo a meterme en arenas movedizas, un determinado partido político, e insisto otra vez, no es lo que yo piense, es la realidad. La realidad es que si tú, un partido político, baja en número de escaños, no solo no va a hacer su labor, en este caso influenciando en el gobierno o teniendo un grupo parlamentario, sino que incluso podría desmembrarse por dentro generando nuevas corrientes, o gente que critique al líder, porque el líder, y lo he dicho de pasada, y el partido político en realidad se comporta como un ejército. Ahora me han comentado que el partido Frente Obrero, dirigido por el Roberto Vaquero, que es un personaje por lo menos singular, que viene de la izquierda comunista, pero es nacionalista español, por lo visto, en uno de sus últimos actos, todos sus
seguidores o los militantes del partido acudían vestidos de negro, como si fueran un ejército. Bueno, pues es así. Realmente esto está estudiado, yo no lo sabía, yo he llegado a esas conclusiones, pues a las mismas conclusiones a través de mi propia experiencia, pero la estructura sociológica y jerárquica de los partidos políticos está súper estudiada y se comportan como un ejército. No, en el fondo no puede haber corrientes, porque eso mueve al desmembramiento y hay un líder que es, bueno, el que decide, porque es así, porque no se pueden permitir o sea, una escisión. Fijaos lo que ha pasado con Macarena Olona en el caso de Vox, pues genera problemas, bueno, de que se les va a la gente, ¿vale? Así pues, lo primero que tienes que tienen en cuenta, voy a hablar en tercera persona para que no se confunda con mis propios pensamientos, porque no es así. Lo que pretenden los partidos políticos primero es llegar a ese potencial electorado desde la base de que conocen cuál es el problema y cuál es la solución, para lo cual, bueno, pues tienen que hacer una labor de educación. De educación, sobre todo, insisto, en estos tiempos de total o casi total censura, pues llegando a la gente, pues por los pocos medios de comunicación, no masivos, sino medianos, que han, bueno, ido contando la verdad. Y esto es una cosa que me he dado cuenta con Trump, ir adecuando el discurso a el conocimiento que tienen los electores. Y eso lo estamos viendo en el caso de Estados Unidos muy claramente. Bueno, pues que primero ha venido la educación sobre el robo electoral o sobre el adoctrinamiento en las aulas, ahora sobre el tráfico de niños, y el discurso de Donald Trump va muy en paralelo a cómo va notando, porque ellos tienen, bueno, pues unos sensores, digamos, para ver cómo de informada está la opinión pública, y va, digamos que apretando, subiendo el termostato conforme va viendo que la gente es capaz de recibir el mensaje. Ejemplo en España con Vox, pues todo lo relativo a George Soros o a la Agenda 2030. Es evidente que Abascal ha ido detrás, que a los que estáis viendo esto os gustaría que fuera delante, pero ha ido detrás de cómo, en este caso, gente como yo, como Cristina Martín Jiménez, la labor que hemos ido haciendo de faja de creación de esa opinión pública en el mundo underground, y luego han llegado medios de comunicación como televisiones como El Toro, Distrito TV o 7NN, que le han dado más cobertura, de manera que la gente, una gente, digamos, que no está en las redes sociales, es capaz de conectar con el argumento de la Agenda 2030, por ejemplo. Con lo cual, la labor que hemos hecho en la calle, bueno, pues es importante, y sobre todo habría que recoger los frutos en realidad, entre paréntesis. Si estamos creando esa opinión pública aleccionando sobre el peligro de la Agenda 2030, y luego llega un partido político que coge aquellos argumentos que nosotros le hemos dado, o sea, lo lógico es apoyarlos, ¿no? En fin. Me estoy preparando el terreno para hablar sobre las vacunas, algo en lo que me ha ayudado bastante mi amigo Antonio. Es una cosa de cajón, que insisto, no es lo que yo pretendo. Yo soy una persona que voy por delante, pero los partidos políticos hay que reconocerlo que no es así. Entonces lo que ha pasado con Vox, con el tema de las vacunas, es que no se ha querido enfrentar a el 90% de sus votantes que seguramente se han vacunado. ¿Por qué? Porque si les dice que es un gran peligro y se han equivocado, no le van a votar. Seguro que alguno dirá, no, pues eso no es ser muy auténtico ni ser muy honesto. Así funcionan las cosas. Yo me he enfrentado a los terraplanistas y he perdido miles de seguidores. He sido auténtico, pero he perdido a mucha gente por el camino. Ahora, ¿se lo puede permitir un partido político? Bueno, es un buen tema de conversación, teniendo en cuenta en el momento de la historia en el que estamos, en el cual nos jugamos la existencia o no de España por el desmembramiento de los nacionalistas y por los ataques de Marruecos,
pues habrá quien piense, desde luego desde la cúpula de Vox, que hay que mantener un mínimo común múltiplo en cuanto a los eslóganes y los temas que se tratan. Y ese mínimo común múltiplo es ver, se define en ver primero el nivel de, digamos, conocimiento de tu electorado. Y a partir de ahí, echar guiños a otros que potencialmente podrían votarles, como el caso de los llamados conspiranoicos. Yo creo que con esto que os estoy diciendo lo entendéis. No es lo que yo piense, es lo que yo he comprobado que está haciendo Vox. Así pues, nosotros tenemos un gran papel a la hora de, bueno, pues imaginaos ahora lo que viene con las redes pederastas. Y os voy a acabar con esto este vídeo. Lo que vengo diciendo desde hace unas semanas, que siguiendo a Stone Rider, pero es que está claro, desde que ha estrenado la película, aunque ya se venía diciendo, Jim Caviezel sobre el tráfico de niños, unido al contenido del ordenador de Hunter Biden, evidentemente, al de Jeffrey Epstein, y lo que todavía no sabemos que existe, aparte de vídeos de Hillary y Huma Abedin haciendo barbaridades con una niña, en el de Anthony Weiner, ex marido de Huma Abedin, secretaria de Hillary Clinton, con todas las cosas que han hecho barbaridades la Fundación Clinton en Haití con el tráfico de niños, bueno, pues evidentemente ese tema va a estallar. Va a estallar en todos los países, va a repercutir porque hay redes pederastas ligadas a la élite en todos los países, y asuntos como los abusos sexuales a niñas tuteladas por el Estado, digamos, huérfanas, o digamos que el Estado se ha hecho con su tutela, niñas y niños, de los cuales en España pues hay bastantes ejemplos en diferentes comunidades, lo que hace pensar que realmente son redes organizadas, pues esos dos temas se van a cruzar, y en la medida en que estén dentro del gobierno, podrían sacar información importante, y desde luego podrían tener un altavoz para hablar de ese tema que, insisto, en los próximos meses, en el próximo año, va a estallar. Así pues, así funciona la política. Insisto, no es lo que tú y yo haríamos, es lo que son las reglas del juego. Por supuesto, no he hablado de los medios de comunicación y cómo demonizan en cuanto dices cualquier cosa que pueda ser interpretado de una manera capciosa. Y ahí tenemos a la señorita Ana Pastor diciendo barbaridades sobre Abascal y sobre Vox, diciendo que las mujeres tienen que tener miedo de que llegue Vox al poder. O sea, los medios de comunicación juegan... Es una guerra, es que, joder, es que lo tenéis que ver, es una puñetera guerra en la cual, en lugar de matarte, lo que hacen es asesinar tu reputación. Y ahí, bueno, pues ya lo habéis visto conmigo y con muchos otros, cómo lo hacen cuando, en fin, con los artistas, con Bunbury, con el de Balón Rojo, con Okalele, con Carmen París, con Lucía Echevarría, que ahora se está demostrando que es una chica, bueno, una mujer que se está saliendo de la... Tienen previsto ataques frontales para destruir tu prestigio, tu credibilidad, si te saltas o si hablas de determinados temas que para ellos son críticos, por no hablar de los juicios, ¿no? Así pues, es que a vos le pueden ilegalizar, congelar las cuentas, ya lo he dicho antes. Tened en cuenta esto a la hora de votar y de juzgar a este partido político que se está saliendo del consenso de todos los partidos políticos en una gran cantidad de temas, que no en todos, ¿vale?